Con el permiso de ustedes. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, profe, perfecto y claro. Listo, Sí, gracias, señor. Jesús. Si están viendo ahí la presentación. Sí, señor, también. Sí, señor, muy bien. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con el temario del curso. La vez pasada hablamos de los circuitos en series, ya hablamos también de cómo se utiliza el multímetro, cómo se hacen las mediciones de los parámetros más importantes, más fundamentales, más básicos de la electricidad. Hoy vamos a mirar un tema también muy sencillo, em, que tiene que ver con los circuitos en paralelo. Entonces vamos a mirar algunas de sus aplicaciones y vamos a hacer un ejercicio. Entonces cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, abren el micrófono y con mucho gusto tratamos de resolverla. Entonces vamos a ver la introducción a los circuitos en paralelo. Vamos a mirar cómo funciona la ley de Ohm, cómo se hace el cálculo de la resistencia equivalente, cuáles son las características fundamentales de estos circuitos, algunas aplicaciones prácticas y por último hacemos un ejemplo y un ejercicio. Entonces, como siempre, nosotros revisamos las definiciones y tratamos a partir de ellas de dar conceptos en palabras más sencillas, poniéndolo en contexto con el trabajo de ustedes y con las cosas que nosotros eh, nos encontramos cotidianamente. Entonces, un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Entonces, acá ya vemos que hay un término nuevo, que es el de ramas, ya lo vamos a explicar, permitiendo que la corriente se divida. Algo también muy importante, se va a dividir la corriente y recorra cada una de estas ramas. Entonces vamos a ver un diagrama básico de un circuito en paralelo con dos o más resistencias. Entonces acá vemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación que es una batería y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué quiere decir un circuito en paralelo? Como nos dice la definición, se va a dividir en diferentes ramas. Acá, si nosotros observamos, cada una de las resistencias está conectada al positivo de la batería, la parte de arriba. Acá se ve cómo se hace un puente y toda la parte de arriba de las resistencias está conectada al positivo. Lo mismo ocurre con la parte negativa, está conectada en la parte de abajo. Vamos a utilizar la ley de Ohm, al igual que lo hicimos con el circuito en serie, para calcular la corriente y para calcular la tensión en cada una de estas ramas. Acá lo podemos ver de una manera más sencilla. Tenemos el mismo circuito que estábamos viendo ahí, pero ya es un circuito que está compuesto de unos bombillos. Entonces tenemos acá una pila, una fuente de alimentación que es de corriente directa y tenemos conectadas en paralelo tres cargas, que son tres bombillos. Entonces ya vamos a mirar algunas de las características de este circuito. Acá podemos ver un circuito que está conectado de forma mixta, es decir, la fuente está conectada en serie con el interruptor y las dos cargas están conectadas en paralelo a este interruptor. Es decir, cuando yo accione el interruptor, voy a ser capaz de encender y apagar ambas lámparas a la vez. Esas son configuraciones que si nosotros entendemos ya bien los conceptos de serie y paralelo, pues ustedes podrían hacer una conexión de estas allá en su casa. Si quiere que con dos, con un solo interruptor se prendan dos bombillos, usted lo puede hacer. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde hacemos lo contrario. Con dos interruptores prendemos un solo bombillo. El circuito que nosotros conocemos como circuito permutable o circuito escalera.
Entonces lo vamos a hacer ahí en el Tinkercad para que de pronto alguien si tiene la necesidad de hacerlo en su casa, pues lo pueda hacer. Listo, entonces volviendo acá a la teoría del circuito en paralelo, acá ya lo vemos ya desde la teoría de circuitos ya un poco más, menos visual, pero igual es muy sencillo. Tenemos acá la fuente y tenemos las tres cargas. Entonces las tres van a estar conectadas a la misma fuente. Entonces tenemos acá una fórmula muy sencilla que nos indica esa fórmula. Que la suma de cada resistencia, perdón, que cada resistencia, sumando la resistencia va a ser el valor total, ¿cierto? Exactamente, cada resistencia va a tener la misma, el mismo valor de la fuente. Eso es importante verlo ahí. Entonces la tensión total de la fuente va a ser igual a la tensión de cada una de las resistencias. Cuando nosotros analizábamos los circuitos en serie, hacíamos una sumatoria. Todo tenía que sumar lo de la fuente. Acá no. Acá no es una sumatoria, sino es una igualdad. Steven está teniendo problemas de conexión. Sí, señor. Listo, Steven. Pero ya se le estabilizó o todavía está ahí intermitente. No, ya me dejó ingresar. Listo. Igual ahí les queda la grabación para que después lo puedan mirar con más calma. Sí, Miguel. Profe, qué pena, y no que apenas llegué a trabajar, profe, entonces por eso Listo, me no conecté hasta importa. ahora. Bueno, Listo, Miguel, no importa. Entonces acá tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles, que la tensión va a ser la misma de la fuente. No en todos los casos. Por ejemplo, acá, este, estos dos bombillos están en paralelo, pero no quiere decir que la tensión que haya en cada uno de ellos sea la de la fuente. ¿O sí? ¿Si es la misma? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Profe, Creo que es la misma, profe. Sería la sumatoria de los dos, ¿cierto? La tensión de... Ahí toca analizar bien los circuitos, ahí ya es donde entra nuestra lógica. ¿Quién más iba a hablar? Escuché ahí la voz de una chica. Matilde, sí, te escuchamos. Miguel Ángel, profe, la corriente es la sumatoria de las dos, profe. estamos hablando de tensión. La tensión es la misma de la fuente, la de los bombillos, la que está cayendo en cada uno de los bombillos. Sí, profe, la misma, creería yo. Ajá. Es la misma. Sí, es la misma, Miguel Ángel. Listo, bien. Entonces vamos a continuar acá. Hay algunos casos particulares donde no es la misma, entonces hay que tener cuidado. Listo, entonces ahí tenemos algo que nosotros podemos hacer es sumar las resistencias. ¿Se acuerda cuando analizamos el serie que también sumábamos las resistencias? Pero lo hacíamos de una forma aritmética. Acá lo vamos a hacer de una forma inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia equivalente va a ser la suma de los inversos de estas resistencias. El inverso de la resistencia equivalente es lo que nos está queriendo decir acá. El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Cada uno a veces se confunde con esas operaciones porque toca sumar fraccionarios. No lo vamos a hacer obviamente a mano, lo vamos a hacer en la calculadora, pero también a veces se dificulta ingresar estos valores a la calculadora.
no tenemos la suficiente experticia para hacerlo, entonces toca practicar cómo ingresar esos datos a una calculadora científica. Ese es el problema recurrente, basado pues en la experiencia de los varios cursos que hemos impartido. Siempre hay inconvenientes en estos, no en la parte conceptual, porque acá pues ya la entendimos ya bien, pero si me dicen sume las resistencias, acá es donde tenemos la falencia. Es algo normal porque pues no todos los días nosotros no estamos trabajando con esto, no estamos muy familiarizados, pero pues tampoco es algo tan difícil de comprender y de hacer. Entonces lo que vamos a hacer acá, pues, tenemos un ejemplo. Tenemos una pila de 12 voltios y tenemos tres resistencias. Una de 220, una de 1K y una de 470 ohmios. Todo esto está en ohmios. No podemos perder eso de vista. Entonces vamos a sumarlas. No podemos caer en el error de sumarla 220 más 470 más 1000, o sea, nos daría 1470, 1690. Esa suma no se hace así. Esa suma se hace con esta fórmula. Entonces vamos a ver cómo es que se hace. Simplemente usted va a reemplazar los que tengan ahí la calculadora a mano, el celular, ya los que hayan descargado la calculadora que les compartí o que tengan otra, me pueden ayudar verificando este cálculo. Entonces necesitamos hallar una resistencia equivalente, entonces simplemente vamos a sumar los inversos. Entonces 220, 1000 y 470. Entonces acá tenemos el inverso de 220, el inverso de 1000 y el inverso de 470. Simplemente es saber ingresar este valor a la calculadora. Cuando usted haga esta suma, le va a dar este número. Ese número pues no es tan bonito, no es tan fácil de simplificar, toca hacerlo ahí con la calculadora. Para sacarle el inverso, le saco el inverso a la parte izquierda de la ecuación, es decir, me queda la R equivalente arriba, y acá invierto estos números. El 517.000 lo dejo arriba y el 3.967 lo dejo abajo. Hago esa operación y me da este número, 130.32 ohmios. Entonces acá tenemos la resistencia equivalente. Para nosotros verificar que vamos bien, el número de la resistencia equivalente tiene que ser menor que la resistencia menor de las originales. La menor es 470, entonces tenemos acá que la resistencia equivalente es de 130.32 ohmios. Esto quiere decir físicamente que cuando nosotros sumamos resistencias en paralelo, estamos reduciendo la resistencia que está viendo la fuente, lo que era contrario con el circuito en serie. El circuito en serie lo que hacía era aumentar la resistencia del circuito. Acá la estamos reduciendo. La resistencia que ve la fuente es mucho menor. En este caso es de 130.32 ohmios. Entonces, como pueden ver, simplemente hay que saber acá sumar, saber dividir y ya. No estamos haciendo tampoco operaciones muy complejas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hicimos ahí. Profe, Señor, tengo una consulta, ¿cierto? Lo que pasa es que al manejar los circuitos en lo que es en serie, se reduce lo que es el ohmiaje, ¿cierto? Pero digamos que en algunos casos se aumenta el voltaje, ¿sí? Eso, pues, siempre matemáticamente va a pasar así. en serie no se reduce, sino se aumenta la resistencia que ve el circuito, porque se acuerda cuando nosotros sumábamos como Perdón, en una paralelo. en Eh, paralelo sí se reduce, se está reduciendo la resistencia
Y la tensión permanece igual, porque la tensión que va a haber cada una de las resistencias va a ser la misma. Estamos hablando que este circuito es equivalente a este de acá, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir que si usted pone una sola resistencia, entonces esta es de 220. Olvídese de estas dos un momento. Ujú. ¿Sí? Entonces acá es la misma tensión, pero mayor resistencia. Si usted añade resistencias, ya esa resistencia equivalente va a ser más pequeña, lo que quiere decir que la tensión va a ser la misma y la corriente ¿qué? La corriente va a ser más grande. Acá va la pila a tener que entregar más corriente que si solamente tuviera esa resistencia. Ya, sí, ¿Sí? señor. Ujú. Entre más pequeña la resistencia, más corriente va a tener que entregar la fuente. Por consiguiente, más potencia va a entregar, porque la fórmula de la potencia es tensión por corriente, entonces entre más grande la corriente va a tener que entregar más potencia, más Sí, es energía. que de hecho eso pasa pues cuando se conectan dos parlantes en paralelo, pasa Ujú, exactamente ese, pues como decirlo, ese fenómeno, esa situación. ujú. Pero cuando nosotros conectamos parlantes no estamos hablando de resistencia, sino estamos hablando de impedancia, ¿cierto? Que es otro concepto, algo más avanzado, porque ya estamos hablando es de señales alternas. Ahí en los parlantes, ahí le dice, ese parlante es de tiene tanta impedancia y la potencia es RMS, que es otro concepto que también se aplica mucho en esa parte del sonido y de la potencia que ofrecen los sistemas de sonido. La potencia RMS y la impedancia que deben tener cada uno de los parlantes. Acá esto es más básico, es más sencillo estos conceptos. Eso que estamos hablando ya hace parte de los circuitos polifásicos, de la teoría ya de la corriente alterna. Sí, Juan Pablo, más o menos. Sí, señor, sí, muchas gracias. Listo, con gusto. No sé si alguien tenga alguna duda ahí. Matilde, sí, te escuchamos. Listo, ¿el resto todos bien? Listo, bien. Entonces vamos a seguir con la presentación. Sí, Carlos. Profe, Sí, es que le estaba Profe, preguntando que si aquí se hizo esa inversión porque el denominador es mayor que el numerador, ¿por eso se invierte o no? ¿O n- siempre se hace esa inversión? siempre se hace porque la fórmula general, esta fórmula tú la puedes encontrar en cualquier libro de circuitos y es así, ya viene dada así. Ah, bueno. Entonces, no importa que el numerador o el denominador tenga un valor diferente. Obviamente acá siempre el numerador va a ser mayor, a no ser que tengamos resistencias de 0,5 ohmios, cosas así inferiores a 1, pero en la mayoría de los casos vamos a tener resistencias mayores a un ohmio. Entonces esto siempre va a ser más grande, la parte de abajo, la parte del denominador. Entonces nos va a dar siempre cosas como esta, hacemos la inversión. Esto no hay necesidad de hacer este procedimiento. Esto lo hace automáticamente la calculadora. Ella tiene una función para sacarle el inverso. Entonces, la invitación también es que aprendamos a manejar la calculadora para sacar esto. Es muy parecido también cuando ustedes sacan un porcentaje de algo, del precio de algo. También usted tiene que ahí mirar las funciones de la calculadora. Entonces, acá el tema de los fraccionarios también tenerlo en mente. Sí, Matilde, ya. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces continuamos. Ah, Carlos iba a decir algo. sí, sí, profe, es que estoy un De poco confundido con lo de las sumas. lo que le decía a Carlos. Simplemente es aplicar esta fórmula. Entonces, acá lo único que hicimos es reemplazar. Entonces acá R1, usted viene y la busca acá, 220. Pone ahí R2,
es de 1000. Viene y lo pone ahí. R3, 470. Viene y lo pone acá. Usted podría hacer esta suma manualmente, sacando acá el mínimo común múltiplo, haciendo todo el procedimiento, o sumando primero estos dos números, sacando acá carita feliz. Esto tiene muchos métodos. Como no estamos enfocados en eso, usted lo va a hacer de la manera más sencilla. La manera más sencilla es en la calculadora. Una vez que haga esta suma, le va a dar este número. A este número lo invierte, porque acá está invertido, porque es la fórmula. Entonces ya haya la resistencia equivalente y le va a dar este número acá, 130.32 ohms. Lo importante es que entendamos acá esta parte eléctrica, ya la parte matemática pues eh, ya toca estudiarla cada uno de manera autónoma. Sí, más o menos, Carlos. Pues a ver, yo estoy haciendo acá la suma, pero no, me da otro, o sea, la estoy haciendo normal, estoy sumando los 220 más los 1000 más los 470, pero pues ahí me da 1690. Sí, pero es que no es sumarlo así los de abajo. No se suma así. Tiene que usted introducir este valor a la calculadora. Ah, ya, 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 Ujú. ya, ya. Por eso dijimos acá desde el principio, no vayamos a cometer ese error de sumarlas así, porque es tentador hacer esas. Uno le dicen, halle la resistencia equivalente. Entonces uno llega y suma eso ahí. Esto Ya, listo. de pronto uno no lo va a hacer manualmente, porque uno pues ya lo pone en el software y el software le dice la resistencia equivalente. Pero pues son cositas que uno tiene que tener en mente. Y ya vamos a ver Ya, por qué. ya, listo. Listo, entonces continuemos acá con la parte ya netamente eléctrica. Entonces dice, las características de la conexión en paralelo, una de ellas es que si algún componente falla, el circuito no se interrumpe. Lo que no pasaba con el serie, ¿se acuerda? Que se dañaba un bombillito y se apagaba toda la extensión de las luces navideñas. Acá no. Acá si este bombillo se daña, los otros siguen conectados. ¿Por qué? Porque están conectados directamente a la fuente. La misma tensión en todos los componentes, lo que acabamos de ver acá. La misma tensión en todos los componentes. Es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Entonces usted puede acá añadir, 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 añadir. Desde que la fuente está diseñada para suplir esa demanda, usted puede añadir acá muchas cosas. Esto también usted lo puede ver desde el punto de vista macro, es decir, usted puede hacer una analogía, decir, esta es una fuente hídrica, por ejemplo, de la de San Carlos o la de Hidroituango, y todas las ciudades que estén adyacentes, que estén conectadas a esa hidroeléctrica, van a estar conectadas en paralelo. Entonces esto podría ser Medellín, Cali, Bogotá, ¿sí ve? Es algo así, un esquema muy simplificado obviamente, pero así funciona, está conectado en paralelo. Entonces si hay alguna falla acá, en, por ejemplo en Medellín, no quiere decir que en Cali vaya a haber un apagón o en Bogotá, son localizados. O de una manera más pequeña, esto puede ser la subestación de su conjunto. Entonces está la torre 1, la torre 2 y la torre 3. Entonces hubo una falla acá. Entonces en la torre 1, la torre 2 y la torre 3 sigue funcionando. ¿Sí? Lo podemos llegar a cualquier escala. O por ejemplo en su casa. Este es el tablero principal. Está la habitación 1, la habitación 2 y la habitación 3. Si se daña acá, si hay una falla, si se daña el bombillo, si hay algún cortocircuito, la habitación 2 y la habitación 3 pues van a seguir funcionando normalmente.
como para ponerlo en contexto, aplica, ¿sí? En cualquier nivel de tensión, en una fábrica también. Máquina, motor uno, motor 2, motor 3. Si no son dependientes, si usted puede hacer un procesos independientes, pues no se va a detener no se va a detener la producción. Si usted lo que quiere es que uno dependa del otro, pues no lo va a conectar en paralelo, sino lo va a conectar en serie, lo que hablábamos la vez pasada. Entonces ahí es donde usted va a aplicar estos conceptos. Eso es lo que nos está queriendo decir acá en estas características de la conexión en paralelo. Entonces, lo que estábamos hablando en una instalación eléctrica doméstica, lo que se hace es precisamente eso. Viene la acometida al tablero principal y usted como diseñador eléctrico mira a ver cuántos circuitos hace. Por lo general se hace, si estamos hablando de una sola planta, usted va a hacer un circuito para toda la iluminación. Es un circuito que le va a consumir muy poquita potencia, porque eh, los bombillos, las lámparas que se usan actualmente, pues son LED, van a consumir muy poquito. Entonces usted, dependiendo obviamente del área, si estamos hablando de un área por ahí de entre 50 y 72 metros cuadrados, es suficiente un solo circuito. Pronto si es más grande, si ya tocaría ir a mirar a ver si requiere un poco más. Por ejemplo, en la cocina usted va a hacer varios circuitos. Usted podría hacer un circuito si tiene, por ejemplo, un horno eléctrico, si tiene una estufa de inducción, si tiene una campana extractora. Entonces le toca hacer varios circuitos. Por eso estos diseños ya vienen, valga la redundancia, prediseñados por la empresa suministradora de energía. Ellos ya tienen unas tablas y esas tablas son de acuerdo al estrato. Entonces no es lo mismo un diseño eléctrico en un estrato 6 donde usted pueda tener una piscina, pueda tener un jacuzzi, pueda tener el horno de inducción, muchas cosas eléctricas, a un estrato 1, a un estrato 2, donde la mayoría de los elementos son de gas por el tema económico. Uno pues tiene lo básico que es la estufa y máximo un horno, pero esos son a gas. Entonces esas tablas ya están prediseñadas. En la parte industrial, si no existen esas tablas porque ya es el criterio de usted como electricista, eh, ir a dimensionar qué cable, qué protecciones, qué motores, todo eso usted lo diseña. ¿Cómo lo diseña? Así de sencillo con estas fórmulas, con estos conceptos. Usted va y dice, no, si esto me va a consumir tanta corriente, pues voy y miro la tabla y digo, bueno, un cable AWG calibre 12, calibre 10, calibre 8, lo que sea. Es lo mismo que usted haría en la casa. En la casa generalmente usted conecta todos estos elementos con un AWG calibre 12. En la parte digamos, de los hornos, de las lavadoras que consumen más potencia, le toca ponerle un calibre 10 o un calibre 8, dependiendo de qué tan potente sea su ducha o su lavadora. Entonces acá, pero obviamente teniendo en cuenta que siempre va a ser un circuito en paralelo. No se le vaya a ocurrir hacer nada de esto en serie, sino siempre en paralelo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Listo, seguimos. Listo, entonces lo que les decía, en las aplicaciones industriales, en el tema, por ejemplo, de la iluminación, se puede hacer una combinación entre serie y paralelo. Entonces puede decir, voy a dejar toda esta hilera, la conecto en serie, que si falla, pues no se va a ver totalmente oscuro porque las otras dos van a estar bien, las que están, las adyacentes. Tampoco es conveniente conectar cada una en paralelo, sino usted hace
de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a su necesidad, una instalación combinada, una instalación mixta. En el tema de las protecciones, también usted tiene que mirar cuáles cargas le van a consumir más potencia y cuáles menos para dimensionar bien el tamaño de estos cables. Para eso es que se hacen esos cálculos que nosotros hacemos de la corriente. Se calcula la corriente y con el valor de la corriente es que compra el cable y compra la protección. Usted necesariamente tiene que saber el valor de la corriente. Lo mismo acá. Acá este es un sistema, un tablero donde tenemos unos contactores, unas protecciones. También es un sistema de automatización. Entonces los motores van a ser diferentes, van a tener características especiales. Entonces usted va a tener que calcular uno por uno eh, para calcular efectivamente y de una manera idónea las protecciones y los conductores. En estas placas también, las personas que les gusta la parte de la electrónica, de la robótica, de la automatización, acá teníamos estas placas antiguas, donde ustedes ven acá unas resistencias en paralelo, en serie. Estos son circuitos obviamente ya más complejos. Estos pues tenían la ventaja que si algún elemento de estos fallaba, usted podría ir a intervenirlos. Estos ya modernos, pues ya es más complicado. Ya ir a cambiar una pastilla de estas, una tarjeta de estas, pues es muy complicado, casi que imposible. Em, a lo mucho usted podría cambiar acá un condensador de estos, pero ir a cambiar con eh, con herramientas caseras es complicado. Esto ya tocaría en un laboratorio cambiar esas piezas y pues sale más costoso. Pero a lo que vamos es que pues aplican los mismos principios. Así sea muy complicado, muy complejo, son los mismos principios básicos de la electricidad. Por eso nosotros como electricistas no hemos hecho tanta diferencia, no hemos tratado de decir, no, es que la electrónica es otra cosa muy diferente a la electricidad. Es lo mismo porque se aplican las mismas leyes. Listo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces lo vamos a hacer. Entonces nos dice, allá la corriente que circula por la fuente, allá la corriente en cada resistencia y allá la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, para ponerlo en un contexto, entonces esto podrían ser motores y yo necesito calcular la corriente que va a pasar acá por la subestación, por el tablero principal para comprar este cable. Yo necesito comprar este cable. Entonces necesito saber cuánta corriente pasa por ese cable para mirar a ver qué cable compro. Y estos cables pues van a pasar menos corriente, entonces van a ser de unas dimensiones menores. No voy a poner todo del mismo calibre porque me va a salir más costoso. Eso podría ser un ejemplo. Entonces vamos a mirar cómo se hace esto. Lo primero que se hace es hallar la resistencia equivalente. Entonces para hallar la resistencia equivalente lo que nosotros hacemos es sumar las resistencias. Entonces tenemos acá 100, 200 y 300. 100, 200 y 300. ¿Listo? Entonces para sumarlas usted va a ingresar este valor a la calculadora. Entonces va a poner allá en su calculadora 1 sobre 100 más. Lo puede hacer así también. Voy a abrir acá un momento la mía. Usted llega y pone 1 y pone el dividido 100. Y pone más 1 dividido 200. Y pone el más 1 dividido 300. Y ahí le da un número. A ese número usted le saca la inversa. Y le va a dar 54.54 ohmios. Intentémoslo hacer ahí todos, cada uno en su calculadora, para verificar que sí estamos en la misma onda, que estamos entendiendo acá las ideas.
Alguien que me ayude ahí. Sencillo. Uno dividido 100 más uno dividido 200 más uno dividido 300. Ahí nos da 0.018. ¿Alguien ya le dio ese número? 0.018. Sí, pero también me dio ese número. No, no sé lo otro que tú dices. Vamos de nuevo. 1 dividido 100 más 1 dividido 200 más 1 dividido 300. No creo que sea tan complicado. Le damos igual y eso nos va a dar 0.018. Sí, ¿Sí? 0.018. ¿Alguien más que me confirme? Sí, sí, está exacto. Listo, 0.018. Ahora a ese número le vamos a sacar la Sí, pero inversa, muy bien. porque 0.018 es este mismo número. Verifiquen ahí. 11 dividido 600 tiene que dar 0.18. ¿Sí? Y profe, sí da ese número. 0.018. Ahora ese 0.018, sáquele la inversa. ¿Cómo se la saca? Es dividir 1 dividido 0.018. Espere. Creo que también me ¿Cómo, perdí. profe? ¿Cómo me perdí? Listo. Da El cinco. 0.0183 Ese valor es el que estamos buscando, sí. es dividido sobre... Ahora, 1 dividido 0.018. 1 dividido 0.018. Nos da 55.5 ahí en la calculadora. Sí. 55.5. Señor. Profe, ese 0.018 es debido sobre ¿cuál valor? A ese número saquele la inversa. Sacarle la inversa a un número es dividirlo, ese número entre 1. O sea, 1 entre ese número. O sea, ponga el 1 primero, después ponga división y ponga Ya. 0.018333333. Ok. Le va a dar 54.54. ¿Sí? Me perdí, un 0.018. momentico. Listo, frescos. Háganle ahí con calma. Listo, profe. ¿Ya todo les dio? Profe, ¿Cómo le dio? pero ¿Cómo no lo hay hizo no Juan un Pablo? aproximado, profe. Sí, ya. 54.55. Ahí hacemos este ejercicio, hacemos una pequeña pausa para que se den cuenta que pues en la calculadora es cuestión de 30 segundos hacerlo. A mí ¿Alguien me dio, participa profe, de a mí eso? me dio 55. ¿Cuánto le dio? Profe, uno dividido sobre 0.018 me da 55.5. 55.5. Ajá, y acá me está dando a mí 54.5. Toca agregarle los tres. ¿Sí? Exactamente, porque este número, haga esta división allá en su calculadora. 11 dividido 600. Listo, ya fuera. Si usted ve, le sale 0.018 y le sale después un 3 con una raya arriba. Esa raya arriba quiere Sí. decir que es un 3 periódico, es decir, que se va a repetir infinitamente. Eso Sí. quiere decir un número periódico. Tenemos que nosotros tener en mente, haciendo acá un pequeño paréntesis, que la electricidad es un fenómeno físico. Al ser un fenómeno físico, está escrita en el idioma de la física, de las matemáticas, de los materiales, de la química. Y entre más herramientas nosotros tengamos, pues la vamos a entender de una manera más precisa, porque las matemáticas pues son exactas. Totalmente de un lado.
Miguel Ángel nos dice que 5.5. A mí me da 55.5. Listo, profe, Porque le ya se faltó me salió poner el resultado. el 3 periódico. 54. Sí, Pero ese 3 periódico, ¿cómo se pone, profe? Ponga ahí ahí varios pegado, 3. Repítale varios tres. 3. Y ahí le sale. Profe, una preguntita. Señor. Yo entendí el resto, pero no entendí cuando usted dice que cuando nos da el resultado de 0,018, ¿cómo hago para pasarlo donde dice 11 dividido sobre 600? ¿Cómo yo pasé ese 0.018 a 11 dividido 600? Sí, profe, solamente me queda esa duda por despejarla. Ok. Acá lo que hice fue lo contrario. Yo hice esta suma y como estas son fracciones, números racionales, es decir, se pueden escribir como una fracción. Si usted suma esto, le va a dar este número de acá, 11 sobre 600. No vamos a explicar ahorita cómo se saca esto. Esto tocaría sacar el mínimo con un múltiplo y aplicar acá un algoritmo. Esto le va a dar 11 sobre 600. Lo que luego hicimos es sacarle la inversa a este número, 600 entre 11. Si usted hace Sí, sí, eso 600 se llama por medio, 11, sí. le va a dar 54.5. Y como lo estábamos haciendo ahí en la calculadora, si usted hace la suma, 1 dividido 100, vamos a tomarnos acá 5 minutos para explicar esto, más 1 dividido 200, más 1 dividido 300, le va a dar 0.0183 periódico. En la Sí, calculadora, hasta ahí bien. en la calculadora, si tenemos la misma, si usted descargó la misma, en la parte superior derecha dice más. Usted le da ahí y ahí le va a dar resultado como fracción o expresión y le va a dar 11 sobre 600. Ah, entonces me toca hacer la calculadora, pues. ¿Esa está en alguna de las que usted envió? Sí, yo les envío eso al grupo, la imagen, esa calculadora es gratis y es bastante completa. Ah, listo, sí, 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 yo por ahí Sirve puse, pero no. para cualquier sistema operativo. Qué Ah, pena, listo. profe, sí, pero ya la encontré. Era darle en la parte superior más y ahí es donde te muestra los fraccionarios. Exacto. Ya la pillé. Ok, muchas gracias. Listo. Pero igual no nos compliquemos porque acá es solamente invertir esto. ¿Alguien tiene alguna duda adicional de cómo hicimos esa suma? Listo, creo que no. Entonces continuemos. Porfa, les recomiendo el micrófono para que no hagamos ahí interferencia. Entonces, como pueden ver, es simplemente hacer una suma y una división y ya hallamos la resistencia equivalente. Entonces, ya como sabemos que teníamos un circuito con tres resistencias, lo convertimos a uno, vean. De esto pasamos a esto, lo simplificamos. ¿Para qué se hace eso? Para nosotros mirar cuál es la corriente que va a salir de la fuente, que era la pregunta. Hallar la corriente que circula por la fuente. Entonces acá tenemos la fuente y ya como tenemos una resistencia equivalente, ¿qué ley aplicamos acá para hallar la corriente? La ley de Ohm. La ley de Ohm. No hay más. Acá la tenemos. Para hallar la corriente que circula por la fuente, utilizamos la ley de Ohm y reemplazamos. Entonces tenemos que la fuente es de 12 voltios, la resistencia es de 54.5 ohmios, que es la equivalente, lo cual quiere decir que la corriente que circula por la fuente es de 220.2 miliamperios. En la física y en la matemática se estila aproximar. Entonces escribimos 220.2 a 220 miliamperios y es una aproximación válida. Entonces sabemos que la corriente que va a Entonces, se salir por pone, la fuente es de 220 miliamperios.
Le ponen el delantero pero que corre la toma, ¿cierto, profe? Exactamente, por la fuente. No Ok. necesariamente es una toma, sino puede ser una pila, puede ser un transformador, una subestación, un tablero principal, una UPS, una, eh, estas diésel, los generadores diésel. Puede ser también que venga de un panel solar. En este caso, pues como estamos hablando de corriente directa, pues asumimos que es una pila, pero poniéndolo en todo el contexto de cualquier instalación puede variar. Igual para, mira que espera, mira Sí, Juan que Pablo, ¿algo más para añadir? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá no había visto la pregunta de Miguel Ángel. Dice que ese tres periódico es porque hay tres resistencias. No, señor, no tiene nada que ver. Puede darle periódico, así hayan solo dos resistencias o 50 resistencias. Listo, entonces, como podemos ver, esto no es que sea tan sencillo, complicado, pero pues hay que tener cuidado el paso a paso y mirar a ver qué es lo que estamos haciendo. La segunda pregunta es hallar la corriente en cada resistencia. Entonces nosotros hacemos lo siguiente, para hallar la corriente que circula por la fuente, pues ya la hallamos. Para mirar la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Sí, Alexander. Profe, es que tengo una inquietud al hacer como esa división de 12 voltios por dividido 54.5, porque me da 0.220 Sí. y ahí aparece como si fuera un número entero 220. Entonces vamos a hacerla acá. Nos vamos a detener un momento. Entonces voy a poner en mi calculadora 12 dividido 54.5. Esto me da 0.220. 183486. Entonces yo voy acá donde dice más y ahí va a salir algo que se llama notación de ingeniería. Voy a prender un momento la cámara a ver si se alcanza a ver. No, queda muy brillante. No, no se alcanza a ver nada. Ahí dice 220. En notación de ingeniería dice 220 por 10 a la menos 3. O ahí abajo dice prefijo del sistema internacional y dice 220.18 mili. Por mí, Todo esto lo estoy haciendo con la calculadora que yo les compartí. Voy a enviarles nuevamente la foto para de pronto aquel que no la haya visto. Es esa que está encerrada ahí en el círculo. Se llama Hyper Science Calculator. Es gratis, sirve para cualquier sistema operativo. Es bastante intuitiva. Entonces traten de cacharrearle. Ustedes le pueden cacharrear en las cuentas suyas y verá que le van cogiendo el tiro. Estas son herramientas pues que son gratuitas, ya tienen muchas funciones, pues tenemos que aprender a manejarlas porque pues si están ahí es por algo. No podemos quedarnos rezagados en la tecnología. Listo, entonces estábamos mirando acá esta operación. Ahí yo tengo otras aplicaciones, una por ejemplo que también es gratis y es bastante chévere, es esa de GeoGebra para mirar funciones. Esa de Mathway también es gratis.
La calculadora que les digo, esa es la tabla periódica, también es importante tenerla ahí. Esta de ChatGPT también, para hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Tiene sus fallas, no hay que dejarse tampoco de convencer 100% lo que nos dice porque tiene bastantes errores. La versión gratuita, si usted ya paga una membresía, ya es más exacta. Precisamente lo hacen por eso, para que usted vaya y pague. Entonces no se confíen tanto de esas respuestas que da ChatGPT. Lo mismo la de Facebook. El chat de Facebook también hay que tenerle cuidado. Y está Chatbot AI, que también es la de la competencia de ChatGPT, que es la de la China. Entonces, para que ustedes interactúen con eso. ¿Listo? ¿Alguien de pronto ha tenido algún inconveniente descargando la aplicación, la calculadora? No, profe, usted acaba de enviar el pantallazo y ya de una vez la descargué. Listo. Tener en cuenta que ahí en la pantalla hay una parte que dice más. Siempre denle ahí a ver qué más le ofrece. Entonces, en este caso nos dice valor decimal, notación científica, notación de Sí. ingeniería y prefijo del sistema internacional. Ese es el que estamos utilizando. Ah, sí, sí, Prefijo del correcto. sistema internacional. Vea. Le va a salir este número, Sí, un número muy grande. 120M. Le sale también el resultado como fracción. Son muchas Ah, bueno, ayudas. hice fue la otra, sí. Listo, entonces tomémonos un descanso y venimos y terminamos de hacer el ejercicio. Venimos y terminamos de hacer esas cuentas. Entonces, aprovechen estos 10 minuticos para los que no han descargado la calculadora, lo hagan. Entonces, nos vemos a las 7:10. Listo, profe. Listo. Envía el link, ¿verdad? Sí, señor. Ya les envío nuevamente el link. Ok, gracias. Listo, gracias a ustedes por la participación. ¿Qué hiciste? ¿Dónde andas? Caminando, descansando. Nada, acabé de salir de clase. Sí, toca. Sí, marica, me metieron a un campeonato de veteranos ahí en el Maracaná de fútbol 11. Sí, bacano, marica, son empates, marica. No, es que puta no. A veces llegan solo 10, a veces 9, marica, y los otros equipos y con todo el combo. Toca improvisar el arquero. No, marica, ese cualquiera tiro al arco es gol, marica, en ese hijo de puta potrero tan grande. No, porque es de veteranos. Ah, pero bueno, ¿cuántos tenés vos? Aceptan a 2 de 35. Sí, ahí faltarías vos. Ahí faltarías vos. No, máximo cualquier cosa, pero mínimo 35, pero solo 2 jugadores. De resto es de
recocha. Ya como eso, el campeonato se acabó el equipo, weón. Paila, yo no saqué equipo. Ah, ahorita como que van líderes en el otro campeonato. Sí. Sí, sí, ¿y vos qué haces por allá? ¿Si has jugado o qué? Bueno, eso es que como un Tolemaica, algo así. Sí. ¿Y amañado o qué? Ahí en el casino, ¿qué? Ah, ya. Pero es dentro del batallón, o es por allá por fuera. Sí, está bueno. Fue puta todos los días. Y claro, marica. O sea que estás volando. Bacano, bacano. Sí, sí, claro. O sea que no estás viniendo acá a visitar a la familia. Te estás quedando allá caminando. Sí, sí, claro. Sí, toca ir. Ah, bueno, marica. Ahí en Puente Aranda. Ah, sí, esas. No, no, pero yo sé dónde queda. Chimba, marica. Hacele y vamos. Para que gastes una cerveza. No, suave, suave. ¿Sabe por qué? Pues, no, casi no, marica. Sí. No, pues sí me he jactado, pero no, suave. No, nada. Eso, sí. Sí. Pero vos te cagas para ir a eso.
Y ricas las viejas. Chimba, chimba. O sea que estás hijo de puta en la perdición total. Sí, claro, chimba, bro. Guayos, guantes, rodilleras. Ahí en la casa, marica. Como que se van estos días otra vez para México. Sí, se va a ir bien. Ya cuando no valía nada la vida. Ya para qué 7 goles, hijo de puta, ya cuando esto, cuando, cuando no se deja eliminar de la copa. Sí, esas marica. Pero bueno, muy cerdo, ¿no? Bote uno, listo. Bote dos, listo. Bote tres, pero cuatro no botes. Nada, se lo tiene perdón. Sí, claro, chao. Esos hijos de puta cerdos también, ¿no? Me avisas entonces cuando vengas, marica. Listo. Te cuidas esa nalga entonces. Listo. Chao, chao. Mi esposo tiene 24. No Sabe que estoy cagando con mi cariño. sé por qué usted tenía bigotes. Listo, entonces miremos, continuemos acá con las operaciones. Hay que tenerle esto paciencia y sobre todo para hacer prácticas de estos ejercicios. Sí, ya. Hermes, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Señor. En el fraccionario que despejábamos, siempre va a ser, digamos, para sacar
la resistencia siempre va a ser 1 más la división del fraccionario. Sí, siempre arriba va a ir el 1 y abajo el valor de la resistencia. O sea, 1 resistencia equivalente más, digamos en este caso, 11 dividido 600. Acá tenemos 3 resistencias, ¿cierto? Ujú. Una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces ponemos 1 sobre 100, que es el valor de la primera, 1 sobre 200, que es la segunda, y 1 sobre 300. Usted mete eso ahí en la calculadora y le va a dar 11 sobre 600. Luego a ese número le saca el inverso, Sí. es decir, lo invierte, 600 lo pone arriba y el 11 abajo y le va a dar 54.5. Sí, en este caso, lo que yo pregunto es aquí, el 1 resistencia siempre es 1 más esa división, para sacar el 0,1,018. Sí, 11 sobre 600 le va a dar 0,018. A ese número le saca la inversa y le va a dar este de acá. 54. Gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, entonces continuemos con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces ahí tenemos la resistencia equivalente. Ya hallamos la corriente que circula por la fuente, que es de 220 miliamperios. Ahora necesitamos saber cuánto es la corriente que circula por cada una de las resistencias. Entonces nos valemos de la ley de Ohm. Como nosotros sabemos que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia y sabemos que la tensión en cada una de las resistencias es igual, entonces la calculamos de esa manera. Entonces, la primera son 12 voltios, que son los mismos 12 voltios que hay acá, entre 100. Eso me va a dar 120 miliamperios. ¿Estamos claros ahí? Lo que hicimos en esa operación. Utilizamos la ley de Ohm otra vez, vea. La corriente es igual a tensión sobre resistencia. Necesito saber la corriente que va pasando por la resistencia 1. ¿Cuál es la tensión de la resistencia 1? La misma de la fuente. ¿Por qué? Porque es un circuito en paralelo. Es decir, 12 voltios. Lo divido entre la resistencia, que es de 100 ohmios, y eso me va a dar 120 miliamperios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí con ese valor? Sí, señor. Listo, bien. Entonces vamos a sacar ahora la corriente de acá. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Dividimos 12, que es la misma tensión, entre 200. Eso me va a dar 60 miliamperios. 60 miliamperios van pasando por esta resistencia, por la resistencia 2. Hacemos lo mismo con la tercera. Dividimos 200 entre 300 y me va a dar una corriente de 40 miliamperios. Entonces tenemos corriente 1, 120 miliamperios. Corriente 2, 60 miliamperios, o sea, 180 miliamperios llevamos ahí. Más 40 serían 220 miliamperios, que es la misma corriente de la fuente, la que habíamos calculado con la resistencia equivalente. Tiene que dar lo mismo por la ley de la conservación de la energía. Entonces, sale la corriente por acá, llega a este punto y pasa como pasaría en una tubería. Se empieza a dividir. Por acá pasa un valor, por acá otro y por acá otro. Entonces, 120, 60 y 40. 60 y 40. 120, 60 y 40. Entonces baja acá la de 120, acá la de 60, acá la de 40. Vuelven y se suman acá en este punto, ¿sí ve? Vuelven y se suman acá y llegan nuevamente los 220 a la fuente. A esta fuente. Entonces, ¿sí ve? Es lo mismo tener 54.5 a tener 3 resistencias de estos valores. Porque lo que la corriente va a hacer es dividirse. La corriente se divide.
¿Por dónde va a pasar más corriente? ¿Por la de 100, por la de 200 o por la de 300? Ahí ya vimos numéricamente que por la de 100 va a pasar más Por la de corriente, 100. porque la corriente, porque la resistencia es más pequeña. ¿Por dónde pasa menos? Por la de Por la de 300, 300. porque se resiste más a pasar la corriente por ahí. Entonces, sí, usted tiene que hacer un análisis acá físico y un análisis matemático. Y esos dos análisis le tienen que concordar, tienen que ser iguales. Listo. ¿Hay alguna pregunta acá con el concepto de la división de la corriente? Alexander. Profe, pues no sé si tiene que ver con la relación como cuando hablamos que yo tengo una corriente, no sé si está en el dicho, de 110 y otra necesito es de 220. Entonces, como algo así como para lo que estamos viendo, el ejemplo. No, porque cuando su merced se refiere a 110 y a 220 estamos hablando de tensión y acá estamos hablando de corriente. No Listo, podemos gracias. confundir los dos parámetros. Tensión es diferente a corriente. Profe, ahí tiene que ver la distancia, o sea, por lo que llega primero a la resistencia, a uno le llega más. No, señor. Buena pregunta esa, pero no. Por lo que es menor, no, profe, la resistencia, pero pasa más. Es por el valor de la resistencia, no tiene nada que ver la distancia. La Ok, distancia sí, obviamente va a afectar. En este caso no, porque estamos suponiendo que es una distancia muy corta. Sí afectaría en el caso que esto fuera de kilómetros o de centenas o decenas de metros. ok, profe, Pero no tiene gracias. nada que ver. Usted podría poner acá la de 100, acá la de 300 y acá la de 200. Ya, ya, eso era la pregunta. De Gracias, profe. hecho, me gustó esa pregunta. Vamos a compartir acá un momento toda la pantalla y verificamos eso acá en el software para que salgamos de la duda. Porque es que sí, también intuitivamente uno, como está mirando de pronto esto por primera vez, saca esas conclusiones, que no son mala idea, pero pues hay que, hay que refutarlas. Entonces vamos a ponerlo acá rápidamente. Ya ustedes saben manejar este software, ya no vamos a explicar cómo es que se hace la cuenta, ya ustedes saben hacerlo. Entonces vamos a poner acá las tres resistencias y verificamos que no tiene nada que ver la distancia. Listo, entonces vamos a poner esta de 100 rápidamente. 100 ohmios. Esta la vamos a poner de 200. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la interfaz del Tinkercad? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, 100, 200 y 300. Ahí ya las conecté, las voy a conectar en paralelo. Entonces en paralelo quiere decir conectar toda la parte de arriba al mismo punto. Así tal cual es lo que estamos haciendo. Ahí está. Vamos a medir la corriente que pasa por cada una de ellas. Entonces vamos a utilizar el multímetro. Ya nosotros sabemos utilizar el multímetro. Ya sabemos que hay que abrir el circuito. Voy a dejar esto más retirado para ponerlo acá. Listo, entonces voy a conectar esto al positivo y acá cierro el circuito. Acá cierro el circuito. Bueno, pongamos primero los multímetros para que nos rinda hacer esto. Entonces acá tenemos una parte común que es toda la parte de arriba de las resistencias, ¿cierto?
Acá esto lo voy a poner acá al positivo y acá está el positivo. Y la salida de los multímetros la voy a poner acá de color negro y voy a cerrar el circuito. Este es un punto común. Voy a conectar acá y este lo conecto acá. Acá tenemos exactamente el mismo circuito. Ahí está un poquito desorganizado, pero es el mismo sistema. Entonces ponemos en función de corriente para medir la corriente de cada uno, verificar que los valores que vimos ahí son los mismos. Listo, entonces acá tenemos la de 100, 100. la de 200, pero acá cambio, vea, me equivoqué y la dejé en kilo, y acá la de 300. ¿Sí ve? Hay que tener cuidado con eso. 300. Y la fuente es de 12 voltios. Hacemos la simulación y vemos lo que vimos ahí al principio, que la corriente de la fuente es de 220 miliamperios. La corriente que pasa por la resistencia de 100 es de 120, la de 200 de 60 y la de 300 es de 40. ¿Estamos bien hasta ahí, sí? Sí, profe. Solamente estamos verificando esto de acá. No hicimos nada más. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el orden para mirar que no tiene nada que ver la distancia. Entonces voy a detener la simulación. Voy a poner acá la de 100. Acá la de 200 dejémosla donde está y acá pongamos la de 300. Y vamos a verificar cómo se comporta el circuito. El circuito, la misma corriente de 220 en la fuente, la de 120 en la de 100, La de 100. y esta no cambió porque la dejamos igual, y esta 40 miliamperios, ¿sí ve? A pesar de que ya está más cerca de la fuente, sigue teniendo la misma corriente, es decir, la corriente sale por acá, encuentra mayor resistencia y prefiere ir hasta lo último, así esté muy lejos. Porque acá puede pasar más fácilmente, esta resistencia la deja pasar más fácil. Entonces la corriente siempre va a preferir el camino más sencillo, que en este caso es una resistencia de 100 ohms. Es importante, gracias Hermes ahí por la pregunta, porque vea, ahí vamos solucionando inquietudes. No sé si de pronto alguien más haya pensado en eso. No, profe, gracias a ustedes. Las explicaciones suyas son bien, bien efectivas. Listo, bien. Gracias, profe. Entonces no sé si de pronto alguien haya tenido también esa inquietud. Me acuerdo que yo también cuando estaba estudiando esto por primera vez también pensé lo mismo y sí, ahí toca, ya uno ya va entendiendo que no. Si se queda uno con ese pensamiento, sí, hay que ir mejorando. Sí, Alexander. Listo. La idea es que ustedes también hagan este ejercicio. Vayan y conecten los multímetros, cambien los valores de las resistencias, se inventen un ejercicio cambiando de acá y dice, bueno, yo voy a aplicar esa teoría, siempre haciendo hincapié en la parte del trabajo autónomo sin que esté ahí el policía encima, aprovechar el, el software. Listo, sigamos acá con la siguiente parte de la presentación. Ya solamente es eh, hallar la potencia, lo último que nos queda hacer. Entonces, la potencia consumida por las tres resistencias, ¿de cuánto es? Simplemente aplicamos la ley de Watt, que es multiplicar la corriente total que pasa por la resistencia, por la fuente, perdón, que es de 220. Esa es una forma de hacerlo. Se multiplica. Ayúdenme ahí en la calculadora. Hagámoslo ahí entre todos. Usted pone ahí 220 mili. ¿Cómo pone ese mili?
usted tiene sostenido la tecla que dice EXP, que está al final, a mano derecha, la tiene sostenida y ahí le van a salir todos los prefijos. Entonces usted pone el que dice mili y multiplica por 12 y le va a dar 2.64. Entonces, hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Respuesta, 2.64 vatios. Esa es la forma más sencilla. La otra forma es hallar la potencia que consume cada resistencia, también utilizando la ley de Watt. Entonces usted toma 12 voltios y multiplica por 120 miliamperios, que es la corriente que pasa por acá. Le da 1.44 vatios. Más 12 voltios, que es la tensión acá en la resistencia de 2, por 60 miliamperios, 0.72 vatios. Más 12 voltios por 40 miliamperios, eso le va a dar 0.48 vatios. Suma esos tres valores y le va a dar 2.64. ¿Sí? Es lo mismo. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Alguna duda de cómo hallamos la potencia? Sí, profe, porfa, otra vez, que es que me embolaté, me bloqueé, porfa. Listo, vamos de nuevo. La pregunta es, bueno, lo primero que uno tiene que hacer es saber leer lo que nos están preguntando. Acá me está diciendo, hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Es decir, lo que va a consumir esta parte de acá, la carga. Como yo ya sé por la ley de la conservación de la energía, que en todas las clases, esta ya es la quinta clase, hemos hablado de ella. La hemos repetido, repetido y repetido porque es muy, muy efectiva de aplicar. Entonces yo simplemente vengo acá y como yo ya sé que la corriente que va a pasar por la fuente es de 220 miliamperios, porque ya la calculamos. Vea, ya la tenemos acá, corrientes de 220 miliamperios. Yo simplemente multiplico 220 mili, no se les olvide el mili, 220 mili por 12. Cuando yo multiplique eso, yo sé que eso es lo que va a consumir esta resistencia, que es equivalente a estas tres. Siempre en los ejercicios, en los libros, van a querer a uno enredarlo, pero es que ese enredo es bueno porque usted saca sus propias conclusiones. Con ese objetivo es que le hacen esas preguntas así ambiguas. No le preguntan la potencia de la fuente, sino le dicen cuánto está consumiendo las tres resistencias. Pues las tres resistencias está consumiendo lo que consumiría esta sola o lo que está entregando la fuente. Así de sencillo, 220 miliamperios. Esa es la corriente. Entonces usted la multiplica por los 12 voltios y le va a dar 54, perdón, 2.64 vatios. Otra forma de hacerlo es que usted tome cada una de las resistencias, como usted ya sabe la corriente, en el caso de la resistencia 1, usted ya sabe la corriente y ya sabe que en todas las resistencias es la misma tensión, hace esa multiplicación y después la suma. Entonces 1.44 más 0.72 más 0.48 es igual a 2.64. Por supuesto que vatios. Ojo con las unidades. Entonces acá, eh, bueno, Pablo, sí más o menos quedó tranquilo con la respuesta. Sí, O señor, hay ahora peor. ya la cogí, sí, señor. Listo, Gracias. listo, con gusto. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es la siguiente. Que usted tome un ejemplo de estos y diga, bueno, ahora ya mi fuente no va a ser de 12 voltios, sino va a ser de 24. Y voy a cambiar estos valores.
Alguien dirá, le va a poner 50, a este le va a poner 80 y a este 70. O va y busca la tabla de las resistencias de resistencias comerciales y pone esos valores ahí. Cámbiele algo o póngale acá otra resistencia. No lo haga de 3, sino hágalo de 4. O hágalo de 2, quítele una. Cámbiele algo al circuito. Lo trata de resolver utilizando toda esta teoría. Así es como uno aprende. Es también aprender a aprender. Lo hace con esa teoría y haya esos números. Cuando tenga esos números, viene al software, que es gratuito, y hace esto. Y ahí practica también. Cuadrar el multímetro, saber conectarlo, verificar acá los valores. Entonces cada persona va a hacer un ejercicio diferente, ¿sí? Hay infinitos ejercicios. No lo vamos a hacer para entregar, lo vamos a hacer a conciencia. En ese hacer a conciencia, pues van a surgir dudas. Entonces la próxima clase, las personas que hayan hecho algo, pues lo presentan y dice, vea, profe, acá hay algo que definitivamente lo intenté y no lo pude solucionar. Esto con el objetivo de, pues, de quitarnos esa mentalidad de que hacer las cosas por obligación. El que no lo quiere hacer, pues no lo hace. Solamente pues los que tengan la intención de hacerlo, ¿listo? Esa es la idea. Entonces ahí yo les comparto la grabación y le comparto eh, toda esta información. De pronto tampoco es no querer hacer, sino que no hay tiempo. Muchas personas de pronto tienen 2 trabajos, les tocó trasnochar esa semana, le dio gripa. Entonces son cosas que nos pueden pasar. Entonces acá vea, acá está todo esto bien explicado. También no quedarnos solamente con lo que yo les digo acá, sino hay mucha información en internet. Entonces para que ustedes también busquen y se apoyen con esos TikTok, con esas cosas rápidas, con esas cosas de 30 segundos. A veces uno también las entiende así. ¿Listo? Entonces, gracias a todos por la participación. Vamos a llamar lista. No sé si hayan más dudas. ¿Alguien tenga algo más que añadir? ¿Alguna duda? Sí, Hermes. Y profe, una pregunta, Señor. una última. En la calculadora, cuando le damos más, siempre utilizamos los decimales para los resultados. Es más fácil porque no estamos tan familiarizados con el tema de los fraccionarios. O sea, para que usted escriba acá 1 sobre 100, la calculadora le da una posibilidad. Es la tecla Sí, sí, señor. que En está, decimales porque hay unos resultados en fraccionarios. es para escribir eso, para que en pantalla le salga 1 sobre 100, hay una tecla que está al lado de una que dice DMS, al lado izquierdo, como encima del 8. Entonces usted le escribe 1, escribe la tecla que les estoy diciendo y escribe ahí sí el 8 y ahí le sale. Y al lado escribe el número que necesite. En este caso es pues 1 sobre 200. Entonces le da más 1, otra vez la tecla que les digo, sobre 200. ¿Para qué es esto? Para que visualmente usted lo vea. Usted le da ahí clic en la pantalla y ahí le deja mover el cursor sobre 300. Y ahí le sale eso. Les voy a enviar este pantallazo Uy, sí, profe. Gracias. para Pero que gracias, vean, pues vamos a intentarlo. A ver. para que vean cómo es que sale ahí. Entonces también esa es otra, que practiquen la que, practiquen la calculadora. Listo, ahí ya les voy a enviar el pantallazo para que vean cómo es que, Profe, yo tengo una preguntita, señor. no he podido. Cuando usted dijo que 12 miliamperios, dijo que fuéramos a cuál tecla para colocar lo de miliamperios.
en la tecla donde dice EXP. Ahí les envié el pantallazo. En esa foto, ahí abajo, en la pantalla, dice, al lado del chulo, hay una letra que dice EXP. ¿Sí la está viendo? Se la envía al grupo. Usted la mantiene ahí oprimida y en esa tecla le va a salir ato, femto, pico, nano, micro, mili. Usted pues le pone mili. Ah, listo, sí, sí, profe, ya lo hice y sí, ya me salió eso. Eso. Gracias. Listo, con gusto. Y la otra cuestión era el tema de los fraccionarios. ¿Sí ve que ahí en pantalla yo escribí lo mismo que estamos viendo ahí en el ejemplo? 1/100 más 1/200 más 1/300. Ah, Eso sí, se hace con lo que les encerré ahí. En amarillo está encerrado esa tecla. sí, ya la hice, también me salió así como se Listo. está Para indicando, que le profe. cacharren ahí a eso y lo puedan hacer con tiempo, sin afanes, sin la presión de que tengo que entregar. Hágalo ahí tranquilo. El que de pronto no quiera hacer algo nuevo, haga este mismo. Entonces diga, bueno, voy a hacer este mismo, sin mirar. Y después va mirando. Esa es otra forma. Yo hacía eso. Yo llegaba y cogía el libro y decía, bueno, voy a coger el ejemplo que está desarrollado y lo voy a tratar de hacer solo. Así me demoré una tarde. No es tiempo perdido. Parece tiempo perdido, pero no es tiempo perdido. Porque usted ya cuando se le refresca la mente al otro día, usted dice, ah, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Pero pues obviamente hay que dedicarle tiempo. 2 horitas, 3 horitas a eso. ¿Listo? Uno ya pues ha hecho muchos ejercicios de esto, ya le parecen fáciles, pero yo sé que al principio esto no es tan sencillo. Estos son los más sencillos, entonces tratar de repetirlos, tratar de hacerlo solo. Listo, entonces vamos a llamar lista. Gracias a todos por la participación de hoy. Creo que fue bastante Muchas provechoso. gracias, profesor. Creo que aprovechamos hoy el tiempo, aclaramos todo tipo de dudas. Ay, a ver cómo cierro esto. Profe, qué pena molestar, es que Señor, tengo una pregunta. señor. Lo que pasa es que estoy interesado en los cursos del SENA, pero pues ya presenciales, y pues he tenido como inconvenientes con la parte de Sena Sofía Plus para encontrarlos. Sé que de pronto no demoran en abrir ofertas estos días para acá, para Bogotá. Yo me encuentro en estos momentos acá en Bogotá. Estoy pues muy interesado por un tecnólogo en electricidad, pero pues todavía no sé qué ofertas salen y pues cuando he buscado no las he encontrado, incluso he ido hasta allá, pero siempre me mandan para que las busque eh, por la página, pero pues siempre he tenido inconvenientes, no sé qué, de pronto usted nos pueda colaborar de pronto si sabe si abren convocatorias referente pues a los que son de electricidad. Bueno, pues la parte de las fechas y eso, así como le dicen allá a uno cuando uno va presencial, le dice, vaya y miren Sena Sofía, porque es que ni siquiera esas personas tienen esa información. Todo está Sí, no, consignado ahí en la página. Entonces toca ir a uno a mirar. Y lo que pasa es que el año pasado Sena Sofía hizo una migración, entonces exacto. está molestando, está intermitente. Inclusive yo cuando voy a mirar acá quién está inscrito, quién no está inscrito, me toca esperar al otro día o estar todo el día ahí pegado para mirar si están inscritos cuando voy a subir ya las notas. Entonces esa plataforma está intermitente. Es como El tema de pesadito, las fechas sí toca mirarlas ahí obligatoriamente por el Sofía. Todo es por el Sofía. pero pues Entonces de pronto también si toca usted, cacharrearle, dedicarle tiempo a no, eso, todos los días no, estar mirando. yo A estaba ver, mirando, pues por el momento no han abierto ofertas, yo estaba mirando, incluso he llamado a una, a una línea nacional, eso también pero llamar pues a lo esa línea. mismo. Y pues pero me dicen que no han abierto y después me doy cuenta que sí abrieron y yo, bueno, pero se me Hay ha complicado diferentes bastante. modalidades, porque es que hay unas, digamos estas que son
presenciales síncronas, hay otros que son virtuales, que usted jamás habla con el profesor, hay otras que son presenciales allá en los talleres. Estoy interesado en esa de presencial ahí en los talleres. Esas son más complicadas, esas de técnico y tecnólogo, porque se presenta más gente y ya toca ir uno allá a una entrevista. Sí, señor. Es un poquito más riguroso ese filtro. Sí, señor. Ahí, Jason, yo le aconsejaría que estuviera pendiente de la página. Y Mm. exactamente, si usted llama a alguna línea de esas, a veces también le dan una información que no es. Entonces, más bien Sí. estar pendiente a lo que diga la página. Ah, bueno, listo, profe. Entonces, Profe, muchísimas gracias. Estaré Listo, con pendiente gusto. también. Sí, Hermes. salió una información hasta el 3 de marzo de inscripciones a Sena Sofía Plus, y en el cual decía que todos estos cursos sincrónicos o semipresenciales podrían ser homologados en una universidad como tal. Sí. Yo estoy por este medio estoy en un canal de WhatsApp para donde aparecen todos este tipo de cursos sincrónicos. Entonces, pues lo voy a compartir al WhatsApp y es añadir a ese canal y ahí aparece todo lo que va saliendo. Pero sí, lo que dice el compañero es verdad, no sale lo que es presencial. Creo que esas de presencial ya fueron, o sea, para los que iniciaban este año, eran el año pasado, a mediados de octubre, noviembre, para iniciar en enero. Sí, pero sé que el segundo trimestre vuelve y abren convocatorias, pues ya O sea, ahorita como más. debería ser estas fechas eso, ¿cierto? Para iniciar en Sí, junio o para iniciar en abril. sí, exacto, para comenzar, Yo creo que pues, ya le tocaría para la de junio, porque ya la de abril estaría muy encima. Así es, profe. Igual, pues, como dice el compañero, si la información que usted tenga, profe, así de ese tipo de cursos, y sería muy bueno para nosotros, que esto es cada vez es más interesante. Listo, cualquier cosa que yo sepa, se las comparto ahí por el grupo. listo, profe, Gracias, profe. muchísimas gracias. Listo, con Era gusto. todo, muy amable. Vamos a llamar lista entonces rápidamente. Julián Esteban Alvarado, Presente, profe. gracias. Juan Pablo Anacona, Presente, profe. gracias. Carlos Eduardo Angarita, Presente, profe. gracias. Jason Antonio Arcila, Presente, profe. gracias. Miguel Ángel Vanguero, Presente, profe. Cristian David Castañeda, Presente, profesor. gracias. Camila Dufo, gracias. Andrés España, Presente, profe. gracias. Javier González, Presente, profe. gracias. Jesús Huaca, Presente, profesor. gracias. Javier Lugo, Aris Martínez, listo, Aris. Matilde Martínez, Mónica Martínez, Presente. gracias. Magda Méndez, Presente. gracias. César Augusto Morales, Presente. gracias. Hermen Niño, Presente, profe. John Ochoa, Presente, profe. gracias. Alexander Quiseno, Presente, profe. gracias. Jesús Romero, Presente, profesor. gracias. Luis Felipe Saavedra, Presente, profesor. gracias. Steven Sánchez, Presente. gracias. Pablo Serna, Presente, profe. gracias. Joner Serna, Presente, profe. gracias. Yurani Vergara, Presente, profe. Daniel Zamudio. ¿Me faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Nuevamente entonces, gracias. Hoy tuvimos la quinta sesión
son 9, entonces ya vamos más de la mitad. Creo que ha sido un grupo muy participativo, muy activo. Entonces, felicitaciones por eso a las personas que han tenido esa disciplina. Entonces ya quedaría menos de la mitad, entonces para que continuemos así. Entonces nos vemos el lunes nuevamente. Entonces acá les queda jueves, viernes, sábado para que hagan lo que les dije. Si tienen alguna duda, me escriben ahí por el grupo y yo se las trato de solucionar. Buenas noches a todos, gracias. Listo, gracias. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Que descansen. Noche, gracias. Que descansen. Muchas gracias, profe. Con gusto. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Feliz noche.